Llegaron en la negrura del vacío. Sin aviso, sin una señal, solo la fría masa de sus naves deslizándose más allá de las líneas de centinelas exteriores. Esos malditos debían de habernos estado observando durante años, quizás décadas, esperando el momento en que la Tierra estuviera más débil. Se equivocaron. La primera transmisión fue una exigencia, si se le puede llamar así. No había lenguaje, solo una imagen grabada a fuego en cada satélite y red de comunicaciones. Veíamos a un señor de la guerra alienígena de pie sobre una ciudad humana en llamas. Una demostración de fuerza, una declaración de propiedad. Yo estaba en la división de infantería orbital de Fort Wallace cuando llegó la orden. Me llamo Jack Reaver, sargento de primera clase. Llevaba 10 años en reconocimiento avanzado en Marte, tiempo suficiente para saber cuando una pelea no iba a ser justa. El problema era que esta no era justa para ellos. Reaver, me ladró una voz. Equípate. Los malditos habían hecho su primer movimiento. Tomaron la estación Europa. Europa. Más de 1000 civiles desaparecidos en minutos, vaporizados. La noticia golpeó a la Tierra como un puñetazo en el estómago. Y así, sin más, los políticos que habían predicado conversaciones de paz se callaron la maldita boca. Ahora dependía de hombres como yo hablar en nombre de la humanidad. Despegamos desde la estación del cañón de riel orbital de Marte en menos de 24 horas. 6 naves de desembarco, cada una repleta con 3 escuadrones de veteranos curtidos. El plan era sencillo. Interceptar la flotilla alienígena antes de que pudieran pasar de Marte y alcanzar el sistema interior. Matarlos en el espacio. Sin cuartel. Los malditos tenían naves elegantes, de aspecto orgánico, como gigantescas estructuras de hueso envueltas en un reluciente metal oscuro. Los llamamos los segadores. Un nombre apropiado, considerando lo que habían hecho en Europa. 30 segundos para el abordaje. Llegó la voz del piloto a mi oído. Revisé mi rifle, un repetidor Gauss diseñado para perforar el blindaje de naves estelares a corta distancia. Los hombres a mi alrededor estaban en silencio, concentrados, sin bravuconadas, sin discursos. Habíamos visto demasiado para eso. Las cápsulas de abordaje impactaron contra su destructor principal con una fuerza que te rompía los huesos. En el instante en que el casco se agrietó, entramos en tropel. 30 hombres, completamente armados, enfrentando cualquier infierno alienígena que nos esperara dentro. Y vaya si era un infierno. No eran altos ni elegantes como en las viejas películas de ciencia ficción. No, estas cosas eran brutales, insectoides, con brazos afilados como cuchillas y placas de quitina más gruesas que el acero. Pero sangraban. Vaya que sí sangraban. «¡Abran fuego!», grité. La primera oleada cayó rápido. Rondas explosivas destrozaron sus filas, pero seguían viniendo, siseando y chillando con un sonido que parecía meterse en tu cráneo. Avanzamos con fuerza, sala por sala, pasillo por pasillo, dejando un rastro de cadáveres de alienígenas destrozados. Mi interfaz del casco contaba los minutos. Teníamos 15 antes de que llegara el resto de la flota. Entonces llegó la verdadera pelea. El comandante alienígena, un bruto imponente el doble de mi tamaño, nos encontró en el núcleo del reactor central. Derribó al cabo Briggs con un solo barrido de sus cuchillas. Nunca olvidaré el sonido del grito de Briggs ni la rabia que le siguió. No pensé. Actué. Le metí 3 ráfagas del repetidor en el pecho. Se tambaleó, pero no cayó. El maldito se abalanzó y apenas logré rodar a un lado. Mi cuchilla encontró un hueco bajo su cuello y se hundió profundamente. Un giro, un chorro de sangre negra. La cosa se derrumbó a mis pies. «Núcleo asegurado», grité. «Coloquen las cargas». No estábamos allí para capturar. Estábamos allí para enviar un mensaje. La humanidad no se inclina. La humanidad no se quiebra. Vinieron a conquistar la Tierra. Íbamos a convertirlos en polvo antes de que vieran sus cielos. Las cargas explotaron mientras regresábamos a las naves de desembarco. Un destructor alienígena menos. Los otros vieron lo que pasó y, por primera vez, dudaron. No estaban acostumbrados a que la presa se defendiera. Mientras nos reagrupábamos sobre Marte,
la información llegaba a raudales. Estaciones terrestres, intercepciones, comunicaciones de la flota enemiga. Los invasores habían perdido su impulso. Se estaban retirando para reagruparse en el cinturón de asteroides. Miré a los hombres a mi lado. Sucios, ensangrentados, vivos. No hemos terminado, dije. Llevaremos la lucha hasta ellos, ahí fuera. Señalé más allá de Marte, hacia la negrura donde se escondía su flota. Porque esto ya no era solo supervivencia. Ahora era la guerra. La sala de guerra a bordo de la nave Iron Fang estaba en penumbra, iluminada solo por las pantallas tácticas y el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia. Nadie confiaba en la iluminación completa desde que descubrimos que esos malditos alienígenas podían secuestrar los sistemas visuales. Otra lección escrita con sangre. Allá en Europa, me encontraba con el capitán Arlon, un viejo cabrón de gesto sombrío con la columna de hierro y sin paciencia para la política. Hombres como él eran la razón por la que la Tierra aún tenía una oportunidad de luchar. Se han retirado al cinturón, dijo Arlon, tocando el mapa holográfico con un dedo lleno de cicatrices. La fuerza principal se está reagrupando detrás de Ceres. Parece que intentan preparar una segunda oleada. Deberíamos haber acabado con ellos cuando tuvimos la oportunidad, murmuré. ¿Quieres perseguirlos a ciegas en un campo de asteroides? Arlon me lanzó una mirada fulminante. Aprecio las agallas, Reaver, pero no voy a desperdiciar a mis hombres. Tenía razón. El cinturón era un infierno para navegar, incluso sin hostiles. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Se decía que la red de defensa de la Tierra estaba a solo semanas del colapso. La vanguardia alienígena ya había destrozado la mitad de nuestra red de satélites y dejado a las principales ciudades en pánico. Si su segunda oleada alcanzaba la órbita terrestre, millones morirían. Quizás miles de millones. Vamos a por ellos, dije, con voz baja pero firme. Pero lo haremos con inteligencia. Arlon me estudió durante un largo momento. ¿Tienes algo en mente? Sí. Me incliné, señalando la pantalla táctica. Los atraemos. Quieren Marte. Hagámosles creer que retiramos nuestra flota para defenderlo. Mientras tanto, colamos un equipo de asalto a través del cinturón. Golpeamos su nave de mando donde más duele. Arlon soltó una risa seca. ¿Te ofreces voluntario? Siempre. Bien. Tomarás la Ravager 1. Una cañonera sigilosa. Camuflaje experimental. Aún no está en los registros oficiales. Un escuadrón. Sin respaldo. Asentí. Elegiré a los hombres personalmente. Más te vale. Una vez que estés en ese campo, nadie vendrá a salvarte. Despegamos en cuestión de horas. La Ravager 1 era una nave depredadora y elegante. Casco oscuro, emisiones mínimas, diseñada para un solo propósito: golpear duro, golpear rápido, desaparecer. Podía llevar un máximo de 10 hombres. Elegí a 9 de los hijos de perra más duros que conocía. El sargento Cain, mi segundo al mando. Todo músculo y ojos muertos. Exmarine convertido en soldado de asalto orbital. La cabo Juno, francotiradora, sin nervios, manos firmes incluso cuando el cielo se cae a pedazos. El soldado Mason, ingeniero y experto en demoliciones, feo como un pecado, pero podía abrir un agujero en la mismísima bóveda de Dios. Y 6 veteranos más que no parpadearon cuando les dije a lo que nos enfrentábamos. Escuchen, dije mientras nos preparábamos. Esto no es una operación de rescate. No es un maldito reconocimiento. Vamos a destripar su nave de mando. Cortarle la cabeza a la serpiente antes de que pueda atacar de nuevo. Misión suicida, murmuró Mason con una sonrisa torcida. Sí, dijo Cain, revisando su rifle. Pero si lo logramos, la Tierra vivirá un día más. Nadie discutió. Nos abrochamos los cinturones. La Ravager despegó en silencio, deslizándose más allá de la órbita de Marte bajo el camuflaje. Sin comunicaciones, sin señales, solo el frío zumbido de los motores y la oscuridad entre las estrellas. El campo de asteroides era un cementerio. Pasamos junto a rocas destrozadas del tamaño de ciudades,
escombros de los primeros enfrentamientos, naves humanas calcinadas, restos de naves alienígenas a la deriva, cadáveres congelados en el vacío. Detecto movimiento, susurró Juno desde la estación de sensores. Múltiples naves de patrulla alienígenas, corbetas ligeras. Mantén el rumbo, ordené. Mantén el camuflaje activado. Nos deslizamos junto a ellos como fantasmas. Maniobramos a través del campo, con los motores al mínimo. Los alienígenas nos estaban cazando, pero su tecnología no era perfecta. No podían rastrear lo que no podían ver. Y entonces la encontramos. Flotando detrás de un cúmulo protegido de asteroides estaba su nave de mando. Un leviatán de hueso y metal negro, de la mitad del tamaño de una ciudad humana, erizado de armas y escoltado por una docena de naves de guerra más pequeñas. Hijo de, musitó Mason. Esa cosa es una fortaleza. Sangra como cualquier otra cosa, dije. Nos acercamos, nos acoplamos a uno de sus conductos de mantenimiento, colocamos las cargas y matamos a su tripulación de mando. ¿Aproximación sigilosa en ese desastre?, preguntó Cain. No necesitamos ser perfectos, dije. Solo necesitamos una oportunidad. Llegó más rápido de lo que esperábamos. Una de sus corbetas se desvió demasiado cerca de un cúmulo de escombros y desencadenó una reacción en cadena. Asteroides en colisión se abrieron paso a través de su formación. En el caos, nos colamos. Los motores rugieron solo por un instante. Nos anclamos a un conducto de ventilación en el casco inferior del Leviatán. Mason cortó el sello con una velocidad experta. Adelante, ordené. Entramos en un mundo de metal alienígena y sombras. El aire olía a ozono y a algo más fétido, como carne en descomposición. Manténganse juntos, susurró Cain. Los pasillos se retorcían en una geometría imposible. Las paredes pulsaban con bioluminiscencia. Escritura alienígena corría en flujos de luz. Avanzamos metódicamente. Rifles en alto. Seguros quitados. El primer contacto fue rápido. 2 centinelas insectoides doblando una esquina. Derribé a uno con una ráfaga limpia en la cabeza. Cain se encargó del segundo antes de que pudiera dar la alarma. Marca este pasillo, dije. Necesitaremos una salida limpia. Llegamos a la cámara del núcleo después de 20 minutos brutales. El lugar parecía una catedral de hueso y circuitos, un altar a algún dios alienígena de la guerra. Y en el centro estaba su comandante. No era solo un bruto esta vez. Este era un estratega, vestido con una armadura ornamentada, flanqueado por guardias de élite el doble de grandes que los que habíamos enfrentado antes. Ojos inteligentes, fríos, calculadores. Saben que estamos aquí, dijo Juno. No importa, respondí. Terminamos esto. La lucha fue un caos. Disparos y plasma iluminaron la cámara. Las cargas de Mason destrozaron la primera oleada de guardias. Juno eliminaba objetivos con precisión de francotiradora, pero seguían viniendo. Crucé mi mirada con la del comandante alienígena. Siseó, un sonido que hizo temblar la sala. Luego cargó. Lo enfrenté de frente. Era más rápido de lo que esperaba. Sus brazos cuchilla golpeaban con una velocidad brutal. Mi rifle fue arrancado de mis manos. Saqué mi arma de cinto y disparé a quemarropa en su torso. Sangre negra brotó, pero no cayó. Me estrelló contra la pared, su cuchilla hundiéndose en mi hombro. El dolor explotó en mi interior, pero me aferré. Agarré la empuñadura de la cuchilla y la retorcí con fuerza. El alienígena se tambaleó. Cain lo embistió a continuación, clavando un cuchillo de combate en la garganta de la criatura. Juntos lo derribamos hasta que la luz finalmente se desvaneció de sus ojos. El silencio cayó. Cargas colocadas. Jadeé. Por todo el núcleo, resolló Mason. Tenemos 5 minutos, luego larguémonos. Corrimos de vuelta por los pasillos, ensangrentados y con poca munición. Las alarmas gritaban por todo el Leviatán. Más hostiles surgían de todas direcciones. Giren a la izquierda, grité, por el conducto de ventilación. Luchamos por cada centímetro. El último cargador de Juno derribó a 3 perseguidores.
Cain llevaba a un soldado herido, Ellis, sobre su hombro. Me estaba desangrando, la visión se me nublaba. Pero no caería aquí. No ahora. La Ravager esperaba, con los motores calientes. Despegamos en el segundo en que nos acoplamos, los escudos brillando mientras las armas del Leviatán abrían fuego. Entonces, las cargas explotaron. Una reacción en cadena de explosiones desgarró la nave alienígena. El núcleo detonó, fuego y escombros estallando en el espacio. El Leviatán se partió en dos, sus escoltas se dispersaron. Los vítores estallaron en la cabina, pero yo aún no celebraba. Rumbo a Marte, grazné. No hemos terminado. Mientras regresábamos maltrechos a través del campo, llegó información de la flota de Arlon. Las fuerzas alienígenas estaban en plena retirada. Sin su nave de mando, su formación se había desmoronado. Las fuerzas humanas estaban aprovechando la ventaja. La guerra no estaba ganada. Aún no. Pero por primera vez, los habíamos herido tan gravemente que no podían ignorarlo. Habíamos demostrado una cosa. Vinieron a conquistar la Tierra. Pero la humanidad convierte a sus enemigos en polvo antes de que siquiera lleguen a sus cielos. La Ravager 1 atracó en el hangar orbital de Fort Wallace ante una multitud silenciosa. Sin fanfarrias, sin bandas de música, solo soldados, ingenieros y oficiales de rostro sombrío que nos veían bajar de esa nave. Teníamos un aspecto infernal. Cain tenía 3 costillas rotas. El brazo de Mason era un amasijo de quemaduras. Yo estaba remendado con media docena de selladores. Mi hombro apenas se mantenía en su sitio. La mitad de mi escuadrón tenía cicatrices recientes. 2 hombres no habían regresado. El soldado Ellis se desangró en el camino. El cabo Reyes fue vaporizado durante la explosión. La guerra siempre cobra su precio. El capitán Arlon nos recibió en la bahía. Apretó la mandíbula al ver el estado en que nos encontrábamos, pero sus ojos ardían con otra cosa. Orgullo, tal vez. O hambre de más sangre. Lo lograron, dijo. Sin discursos, solo 3 palabras. Suficiente. No se quedarán de brazos cruzados por mucho tiempo, dije con voz ronca. Su segunda oleada todavía se está concentrando. Compramos tiempo, pero eso es todo. Entonces lo usaremos. El mando se está moviendo rápido. Esta vez los golpearemos primero. El Consejo de Guerra se reunió en menos de 1 hora. Los altos mandos del Comando de Defensa Unificado de la Tierra se conectaron por video. Generales, almirantes, jefes de inteligencia. Por una vez, los políticos no estaban en la sala. Bien. Solo nos habrían retrasado. Arlon se puso al frente, flanqueado por mí y algunos otros comandantes de unidad. Señaló el mapa holográfico. El cinturón de asteroides, la órbita de Marte, las maltrechas líneas de defensa de la Tierra. La flota alienígena se había fragmentado después de que elimináramos su nave de mando, pero ahora nuevas señales mostraban un movimiento masivo cerca de los planetas exteriores. Se están reagrupando cerca de las lunas de Júpiter, dijo Arlon. La inteligencia confirma una segunda nave de mando en camino, más grande que la última, con armamento más pesado. Planean evitar Marte por completo. Un ataque directo a la Tierra. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cuánto tiempo?, preguntó un general. 5 días, quizás menos, respondió Arlon. O los detenemos en Júpiter o luchamos contra ellos en la órbita de la Tierra. Eso no era una opción. La red orbital de la Tierra estaba paralizada. La mitad de nuestras plataformas de riel estaban fuera de servicio. Los satélites de defensa global hechos trizas. Si la flota alienígena alcanzaba la órbita terrestre, las ciudades arderían. Entonces los golpearemos primero, dije. Arlon asintió. De acuerdo. La fuerza de ataque se desplegará en 24 horas. Solo voluntarios. Ya me estaba moviendo antes de que terminara de hablar. De vuelta en los barracones, encontré a Cain sentado en su litera, con las costillas vendadas y el rifle sobre su regazo. ¿Te apuntas?, le pregunté. Sonrió a través del dolor. ¿Acaso tienes que preguntar? Uno por uno, reuní al escuadrón. Juno, Mason, con un brazo en cabestrillo,
pero ya reconectando cargas de demolición. Algunos reemplazos para los hombres que habíamos perdido. Jóvenes, ansiosos, pero no estúpidos. Sabían en lo que se estaban metiendo. Al anochecer, estábamos listos. Despegamos en el ISS Valkyrie, un crucero pesado reacondicionado y con dientes. Torpedos de plasma, cañones de riel, torretas de defensa puntual. Era más lenta que la Ravager, pero podía pegar fuerte. El comando de la flota envió 6 naves más con nosotros. 3 cruceros, 2 destructores y una fragata sigilosa. No era suficiente para igualar el número de alienígenas, pero sí para un ataque de precisión. Recuerden, dijo Arlong por las comunicaciones de la flota, no se trata de ganar toda la guerra hoy. Se trata de asegurarse de que su segunda oleada nunca llegue a la Tierra. Nuestro objetivo es la nueva nave de mando, un Dreadnought monstruoso apodado Leviathan Prime. Más grande, más inteligente, más letal. Tenemos una sola oportunidad. La aproximación a Júpiter fue dura. Tormentas de radiación azotaron nuestros escudos. Naves de exploración alienígenas merodeaban por el sistema, pero nuestra pantalla de sigilo aguantó. Entonces lo vimos, suspendido en la sombra de Ganimedes, un gigante de metal negro y carmesí, flanqueado por 2 portaaviones de escolta y un enjambre de cazas. «Aprenden rápido», murmuró Cain. «Son muchas armas». «No los salvarán», dije. «Las órdenes están dadas. Atraviesen. Incapaciten ese Dreadnought. Sin retirada». La batalla comenzó con fuego y furia. Nuestra flota los golpeó primero. Torpedos de largo alcance surcando el espacio, cañones de riel tronando. Los alienígenas respondieron con ráfagas de pulso y enjambres de cazas. El espacio se iluminó como un segundo sol. «Prepárense», gritó el capitán del Valkyrie mientras un rayo de pulso rozaba nuestro costado de babor. El casco tembló, los paneles estallaron, pero mantuvimos el rumbo. «Blanco fijado en el Dreadnought», anunció Juno. «Disparen todo», ladró Cain. Misiles chillaron a través del vacío. Los escudos del Leviatán brillaron, absorbiendo la mayoría, pero aparecieron grietas. Por primera vez, los malditos parecían vulnerables. Pero ya no eran pasivos. Los cazas enemigos nos rodearon. Un crucero perdió energía, venteando atmósfera. Otro fue destrozado por lanzas de plasma. En el Valkyrie, luchamos desde las cubiertas de artillería. Control manual mientras los sistemas de puntería parpadeaban bajo la interferencia alienígena. Cain manejaba el cañón de riel. Juno eliminaba cazas con torretas antiaéreas. Yo coordinaba los patrones de ataque, gritando por las comunicaciones. Fue una masacre en ambos bandos. Entonces llegó la brecha. Se abrió un hueco en su formación. Uno de sus portaaviones de escolta fue incapacitado por fuego coordinado. «Avancen», grité. «Póngannos en rango de abordaje». El Valkyrie se lanzó hacia adelante, los escudos apenas aguantando. Rozamos el casco del Leviatán, lo suficientemente cerca como para ver los glifos alienígenas quemados por nuestros disparos. Se dispararon arpones, los tubos de abordaje se acoplaron. «Escuadrón, en marcha», ordené. Nos abrimos paso hacia el infierno. Dentro del Leviatán, la gravedad estaba distorsionada. La mitad del escuadrón vomitó por la desorientación. El aire era denso, con un hedor químico. Las paredes pulsaban, vivas con tecnología alienígena. «Manténganse alerta», gruñó Cain. Avanzamos por pasillos cambiantes, luchando a cada paso. Guerreros alienígenas nos golpearon en oleadas, más rápidos y feroces que antes. Brazos cuchilla, escupitajos de ácido, algunos con escudos de energía. Luchamos con uñas y dientes. El rifle de Juno derribó a 2 en un cruce. Las cargas de demolición de Mason despejaron otro camino. Perdí a 2 hombres en los primeros 10 minutos. Emboscados. Sin tiempo para salvarlos. Pero seguimos adelante. Llegar al núcleo de mando fue como arrastrarse por una trituradora de carne. Las alarmas sonaban. Drones inundaron los pasillos. Cain recibió un corte en la pierna, pero siguió moviéndose. Yo sangraba de nuevo. Metralla en mi costado.
Finalmente, la cámara del núcleo, más grande que la última. El personal de mando alienígena ya esperaba. Su nuevo comandante se alzaba sobre el resto. Masivo, blindado, con ojos brillantes llenos de malicia. Habló. No con palabras. Con imágenes. Ciudades en llamas. Una tierra muerta. Dominación. Escupí sangre. Hoy no. La lucha fue salvaje. Usamos todo. Armas, cuchillas, puños. Mason colocó cargas en medio de la batalla. Juno derribó a los guardias del comandante con disparos de precisión. Entonces el comandante vino a por mí. Se movió como una tormenta. Rápido. Brutal. Mi rifle fue derribado. Las cuchillas destellaron. Bloqueé apenas. El dolor me atravesó. Cain me apartó, disparando a quemarropa. El alienígena se tambaleó. La voz de Mason crepitó. Cargas colocadas. 10 segundos. Miré a los heridos, a los muertos. No había tiempo. Retirada. Grité. Corrimos, llevando a quien pudimos. Explosiones estallaron detrás de nosotros. El Dreadnought tembló. De vuelta en el Valkyrie, nos retiramos mientras el Leviatán Prime se hacía pedazos. Bolas de fuego floreciendo en la sombra de Júpiter. Las comunicaciones de la flota estallaron en vítores. Se están retirando, llegó el informe. La flota alienígena se retira. La Tierra está a salvo, por ahora. En el epílogo, mientras yacía en la enfermería, remendado y sangrando, Cain se sentó a mi lado. Lo hicimos, dijo. Por ahora, susurré. Volverán, asintió. Entonces estaremos listos. Porque vinieron a conquistar la Tierra. Pero nosotros, la humanidad, los convertimos en polvo. No dormí durante días después de Júpiter. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo que habíamos hecho era histórico, inutilizar el segundo Leviatán alienígena antes de que llegara a la Tierra. Pero la victoria era algo efímero en esta guerra. El enemigo no estaba vencido. Aún no. Retrasamos lo inevitable, y ellos también lo sabían. Las intercepciones comenzaron a llegar 2 días después de que regresáramos maltrechos a la órbita de Marte. Transmisiones codificadas. Canciones de guerra alienígenas, si se les puede llamar así. Pulsos rítmicos y guturales enviados por todos los canales abiertos. Una declaración. No se estaban retirando. Estaban pidiendo refuerzos. Me senté solo en la cubierta de observación del Valkyrie, curando una costilla fisurada y una ración de whisky. Las estrellas se veían igual que siempre, frías, infinitas. Pero había visto demasiado como para fingir que el vacío estaba vacío. Pasos detrás de mí. Tienes un aspecto horrible, dijo Cain, dejándose caer en el asiento de enfrente. Tenía una cicatriz nueva en la mandíbula y cojeaba. Tú también. Sonrió. El comandante Arlón te quiere en la sala de guerra. El alto mando está aquí. Eso no puede ser bueno. ¿Cuándo lo es? La sala de guerra estaba abarrotada cuando llegué. Arlón estaba a la cabeza de la mesa, flanqueado por los oficiales de más alto rango de la Tierra. A algunos los reconocía, el almirante Vázquez, el general Harper. El resto eran espías y peces gordos de inteligencia. En la pantalla holográfica colgaba una nueva imagen. Una flota de dreadnoughts alienígenas. Docenas de naves concentrándose más allá de los anillos de Saturno. Nueva formación enemiga, dijo Arlón, con voz dura. Están trayendo naves de fuera de nuestro sistema. Activos del espacio profundo que no habíamos visto antes. Más grandes, más rápidos, fuertemente blindados. ¿Cuánto tiempo antes de que se muevan?, preguntó el almirante Vázquez. 2 semanas, quizás menos. Un peso frío se instaló en mi estómago. ¿Y la Tierra?, pregunté. Si no los detenemos en Saturno, llegarán a la órbita terrestre con toda su fuerza. Nuestras defensas planetarias no pueden soportar ese tipo de castigo. Todos lo sabían. Las plataformas de riel de la Tierra seguían a medio funcionar. Las baterías orbitales se esforzaban por mantener protegido a Marte. Nuestra flota estaba maltrecha. Habíamos sufrido pérdidas que no podíamos reemplazar. Así que esto era todo.
La próxima batalla lo decidiría todo. Los golpearemos primero, dijo Arlón. Todos los grupos de ataque en un asalto coordinado. Es una carga suicida, murmuró un oficial de inteligencia. Nos superan en número. No tenemos opción. Arlón golpeó la mesa con el puño. O resistimos en Saturno o la Tierra arde. La sala quedó en silencio. Entonces hablé yo. No solo golpeamos su flota, dije. Vamos más profundo. Las cabezas se giraron. ¿Qué quieres decir, Reaver?, preguntó Arlón. Están trayendo estas naves de algún lugar fuera de nuestro sistema. Líneas de suministro, infraestructura de mando. Cortamos eso. Paralizamos su avance. Era un plan demencial, pero nadie discutió. En 48 horas, estaba de vuelta a bordo de la Ravager 1. La habían remendado, reequipado con la última tecnología de camuflaje. Armas más ligeras esta vez, más velocidad, más sigilo. Mi escuadrón era más reducido ahora. Cain, Juno, Mason. 3 nuevos operadores, novatos pero con experiencia, sacados de las operaciones encubiertas de Marte. Nuestra misión: infiltrarnos en la base de operaciones alienígena más allá de Saturno, reunir información, sabotear todo lo que pudiéramos. ¿Crees que nos esperarán esta vez?, preguntó Cain mientras nos preparábamos. Deberían, dije. Pero eso nunca nos ha detenido. La aproximación fue la más tensa que jamás había volado. La Ravager se deslizó a través de los anillos de Saturno como un fantasma. Campos estáticos y sombras de asteroides enmascararon nuestra entrada. Más allá de los anillos, la vimos. Una enorme estación alienígena, a medio construir, erizada de puertos de armas y brazos de acoplamiento. A su alrededor, una flota esquelética. Cargueros, cruceros, dreadnoughts inacabados. Aquí es donde están construyendo su próxima oleada, susurró Juno. Asentí. La desmantelaremos. Nos anclamos a la superestructura exterior de la estación, cortando el blindaje del casco. Dentro había un laberinto retorcido de andamios, tecnología pulsante e ingenieros enjambre, razas alienígenas más pequeñas que no habíamos visto antes. Constructores, rápidos y escurridizos. Colocaremos cargas en los conductos principales, ordené. Recopilen todos los datos que puedan, rápido y en silencio. La primera hora transcurrió sin problemas. Nos movimos como sombras, evitando patrullas, colocando cargas. Entonces todo se fue al infierno. Uno de los nuevos operadores, un novato llamado Grayson, activó un sensor de movimiento. Las alarmas chillaron. Toda la estación se iluminó de rojo. «Muévanse», grité. «Terminaremos el trabajo». Lo que siguió fue el caos. Guardias alienígenas salieron de cada escotilla, con extremidades afiladas, más rápidos que los guerreros de los Dreadnoughts. Luchamos a través de ellos, sala por sala. Juno derribó a 2 con precisos disparos a la cabeza. Cain recibió un golpe en el hombro, pero siguió disparando. Saqué a Mason de un pasillo que se derrumbaba, la sangre resbalando por el suelo bajo nosotros. «Cargas armadas», jadeó Mason. «Tenemos que irnos ya». La huida fue un tiroteo constante. Corrimos hacia el conducto de acoplamiento, abriéndonos paso a través de oleada tras oleada. Cain casi se desangra, arrastrando el cuerpo de Juno cuando recibió una quemadura de plasma en el pecho. Los cubrí, vaciando mi rifle en el último grupo de hostiles. Entonces la Ravager despegó, apenas superando el radio de la explosión mientras nuestras cargas detonaban. La estación alienígena estalló, una reacción en cadena desgarrando su núcleo. Las comunicaciones alienígenas se dispararon en pánico. Su base de operaciones había desaparecido. Su flota, sin líder, se dispersó. Cuando regresamos a la órbita de Marte, maltrechos y sangrando, la flota ya se estaba movilizando. Arlón nos recibió en el muelle. «Lo lograron», dijo. «Su línea de refuerzos está destrozada». «Aún así vendrán», advertí. «Ahora desesperados». «Lo sé». Las órdenes finales llegaron esa noche. Todas las fuerzas a Saturno. Ataque total. Sin retirada.
Sería la última defensa. Me senté con Cain y los demás en la sala de reuniones del Valkyrie, repasando los planes de batalla. ¿Crees que sobreviviremos a esto?, preguntó Mason. Cain sonrió, con sangre en los dientes. ¿Acaso importa? Negué con la cabeza. Lo único que importa es que los hagamos sangrar. 2 días después, la flota saltó. El espacio de Saturno se convirtió en un matadero. Cientos de naves, nuestras y suyas, chocaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los cañones de riel desgarraban los cascos. Las ráfagas de plasma destrozaban escuadrones enteros. Las alas de cazas danzaban entre campos de escombros. Luché desde las cubiertas del Valkyrie, dirigiendo ataques, liderando equipos de abordaje cuando los cascos se trababan. Cain luchó a mi lado, con el brazo en cabestrillo, pero todavía matando. Mason colocaba cargas en las cubiertas de artillería enemigas. Juno, con cicatrices pero viva, seleccionaba objetivos en medio del caos. Perdimos amigos, naves, batallones enteros. Pero los quebramos. Una por una, sus naves ardieron. Sus formaciones se hicieron añicos. Y cuando el último Dreadnought huyó hacia la negrura, nos mantuvimos en pie, ensangrentados, rotos, pero indomables. La guerra no había terminado, pero la tierra vería otro amanecer. Y el mensaje era claro. Vinieron a conquistar la tierra. Los convertimos en polvo. Las semanas posteriores a Saturno fueron un borrón de sangre y agotamiento. La batalla había sido la más costosa de la historia humana. Grupos enteros de la flota borrados del cielo. La mitad del anillo de defensa orbital de Marte desaparecido. Los últimos cañones de riel funcionales de la Tierra reducidos al 30%. Habíamos ganado la batalla, claro, pero la guerra aún pendía de un hilo. El enemigo no estaba acabado. No podían avanzar después de Saturno. Aún no. Pero habíamos interceptado sus últimas transmisiones, llamadas de refuerzos, desesperadas y furiosas. Todavía había más de ellos ahí fuera. Naves más grandes, peores armas, y venían en camino. Me encontraba en la cubierta de observación exterior de Fort Wallace, mirando la Tierra a través del cristal reforzado. Parecía frágil desde aquí. Una pálida esfera azul maltratada por los escombros orbitales y la oscuridad que se acercaba cada vez más. Miles de millones de personas allá abajo seguían viviendo sus vidas. La mayoría de ellos felizmente ignorantes de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Cain se unió a mí, cojeando por sus heridas. ¿Oíste las noticias?, preguntó. ¿Y ahora qué? El mando interceptó una señal del espacio profundo. Cosas de muy largo alcance, no de Saturno. Más lejos. Me giré, el pulso acelerándose. ¿A qué distancia? Cinturón de Kuiper profundo. Sistema exterior. Están llamando a algo grande. Se me revolvió el estómago. Los había combatido en Europa, en Marte, en Júpiter, en Saturno. Cada vez se adaptaban, se volvían más crueles. Si ahora estaban trayendo fuerzas desde el borde del sistema, lo que viniera a continuación haría que el Leviatán pareciera un juguete. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 1 mes, quizás 2. Exhalé lentamente. No era suficiente tiempo. En los días siguientes, el ambiente en Fort Wallace cambió. No más discursos de victoria. No más bravuconadas de «lo tenemos controlado». Todos sabían lo que se avecinaba. La flota más oscura hasta la fecha. El alto mando emitió las nuevas órdenes de operación. Operación Lanza Negra. Un ataque profundo al cinturón de Kuiper. Interceptar lo que fuera que viniera antes de que pudiera concentrarse dentro del sistema. Estaba de vuelta en la sala de guerra con Arlon, Cain y los oficiales de flota restantes. El mapa holográfico mostraba nuestra maltrecha flota, apenas el 30% de lo que teníamos antes de Saturno. Ya no podemos enfrentarlos de frente, dijo Arlon rotundamente. Tenemos que golpearlos donde se están organizando. Forzarlos a dispersarse. ¿Y si fallamos?, preguntó un capitán, entonces la tierra está acabada. Me ofrecí voluntario de nuevo. Por supuesto que lo hice. La Ravager 1 había sido reequipada una vez más, remendada,
reconstruida. Esta sería su última misión. Todos lo sabíamos. Mi escuadrón estaba reducido al mínimo. Cain, Mason, Juno, y otros 3 que habían sobrevivido a Saturno por pura agalla y suerte. Esta es diferente, les dije en la sala de preparación. No solo vamos a atacar una nave o una estación. Vamos a entrar en su corazón. ¿Y si no volvemos?, preguntó Mason. Lo miré fijamente. Entonces, al menos la Tierra tendrá la oportunidad de luchar otro día. Nos lanzamos a la negrura con el fantasma de Saturno aún ardiendo a nuestra estela. Fue el salto más largo que jamás había volado, a través de vacíos inexplorados, tormentas de radiación, distorsiones gravitacionales. La Ravager gemía y crujía, sus sistemas esforzándose contra el frío del espacio profundo. Entonces, en la sombra de un gigante gaseoso helado del que ni siquiera teníamos nombre, la encontramos. Una flota como ninguna que hubiéramos visto. Docenas, no, cientos de naves de guerra alienígenas, algunas de kilómetros de largo, rodeadas de una armadura viviente, erizadas de armas que ni siquiera entendíamos. Y en el centro, una construcción del tamaño de una luna pequeña. No, era solo una nave. Era una fábrica, un criadero, una colmena colonial, construyendo más naves de guerra por hora. La visión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa antes. Esto es, susurré, la fuente. Si volamos esta cosa, dijo Cain, con voz baja, detenemos todo su avance. O morimos en el intento, añadió Juno. Todos asintieron. Sin miedo. Ya no. Solo un propósito sombrío. Nos deslizamos bajo camuflaje, enhebrando la aguja entre redes de sensores y patrullas. Cuanto más nos acercábamos, más extraña se volvía la construcción. El casco no era de metal. Era orgánico, vivo, pulsando con una luz enfermiza. Formas alienígenas se arrastraban por su superficie. Ingenieros, drones, cosas que nunca habíamos catalogado. Están construyendo flotas enteras aquí, musitó Mason. Esta cosa es un maldito útero. Sentí un frío por todo el cuerpo. Por esto vinieron, dije. No solo para conquistar la Tierra, sino para sembrar el sistema, para convertirlo en su colmena. Y nosotros éramos los únicos lo suficientemente cerca como para detenerlo. Encontramos un puntal de acoplamiento y nos abrimos paso. Dentro, la colmena era una pesadilla. Las paredes eran de carne y hueso, atravesadas por tecnología viviente. El aire era espeso y húmedo. Cada respiración sabía a podredumbre. Nos movimos rápido, rifles en alto, cargas preparadas. El primer contacto ocurrió cerca de lo que parecía una cámara de nacimiento. Docenas de bestias de guerra a medio crecer suspendidas en gel. Los guardias eran nuevos, masivos, blindados, casi imposibles de matar. Luchamos como demonios. Gasté 2 cargadores antes de que cayera el primero. Juno recibió un disparo de plasma en la pierna. Mason perdió 2 dedos por un rocío de ácido, pero seguimos adelante. Llegamos a lo que nuestros escáneres supusieron que era el núcleo de energía central. Una cámara masiva, paredes vivas con enlaces neuronales, conductos de energía corriendo como arterias. En el centro, un nexo neural palpitante con una luz enfermiza. Esto controla la colmena, jadeó Mason. Si matamos esto, matamos todo. Colocamos todas las cargas que teníamos. Y entonces se desató el infierno. Las alarmas chillaron en frecuencias que me hicieron doler el cráneo. Enjambres de drones entraron en tropel. Cientos de ellos, arañando y chillando. Mantengan la línea, grité. Luchamos con todo. Rifles, cuchillos, puños. Juno cayó primero, arrastrada bajo una pila de drones. Cain perdió su brazo bueno por un golpe de cuchilla, pero siguió disparando con una mano. Maté hasta que mi arma se atascó. Luego la usé como una masa. Las cargas estaban colocadas. El temporizador corría. Llegamos a la Ravager con segundos de sobra. La mitad del escuadrón había caído. Cain apenas consciente. A Mason le faltaba un ojo. La colmena estalló detrás de nosotros. Una ola de llamas y detonación biológica que iluminó la oscuridad.
Las naves alienígenas se dispersaron, inutilizadas. Su corazón había desaparecido. El salto a casa fue una pesadilla, apenas manteniéndonos de una pieza, sangrando por media docena de heridas. Pero cuando regresamos a la órbita de Marte, las comunicaciones se iluminaron. El enemigo se retiraba, disperso, desorganizado. No llegaban nuevas naves a través del sistema exterior. Lo habíamos logrado. Me senté en la enfermería, mirando la Tierra. Cain estaba en la litera de al lado, le faltaba la mitad de sí mismo, pero vivo. ¿Crees que volverán?, preguntó. Miré las estrellas. Siempre vuelven, dije. Pero la próxima vez, nosotros también. Porque vinieron a conquistar la Tierra, y los convertimos en polvo. El informe oficial decía que la batalla de la colmena de Kuiper fue un éxito estratégico. El alto mando redactó un resumen pulcro. Infraestructura crítica destruida, flota enemiga dispersa. Sistema asegurado, por ahora. La verdad era más fea. Apenas logramos regresar. La Ravageruna era un desastre. A Cain le faltaba un brazo y medio pulmón. Mason no podía ver por un ojo. Juno no volvería. Dejamos a demasiados hombres atrás en ese infierno. Y peor aún, cuando regresamos a Fort Wallace, las celebraciones fueron apagadas. La guerra no había terminado. Nadie se creyó eso ni por un segundo. El enemigo no estaba acabado. Me encontraba en el salón conmemorativo de la flota unos días después de atracar, mirando la pared de nombres. 3 nuevas columnas desde Saturno. Otras 2 desde el ataque a la colmena. Miles de nombres grabados en metal frío. Encontré el nombre de Juno. Me quedé allí más tiempo del que debería. Había sido buena. Demasiado buena para esta maldita guerra. Cain me encontró allí. Caminas cojeando, dijo. Te falta un brazo, le respondí. Sonrió con ironía, la vieja chispa aún en él. Los médicos dicen que pueden ponerme uno nuevo. No será lo mismo, pero podrá disparar. Bien. Se quedó en silencio, con los ojos en la pared. ¿Crees que compramos suficiente tiempo?, preguntó. No respondí de inmediato. No lo sabía. A la mañana siguiente, me llamaron a la sala de guerra. Arlon estaba allí, más sombrío que de costumbre. Su pelo se había vuelto completamente gris desde Saturno. No malgastó palabras. Tenemos un nuevo problema, dijo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de problema? Mostró una nueva transmisión holográfica. Imágenes granuladas de drones de reconocimiento profundo. Una nave alienígena. Enorme. Más grande que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. No era un Dreadnought, no era un portaaviones, era otra cosa. Sin armas, sin escoltas, simplemente flotando lentamente hacia el sistema interior. ¿Qué demonios es eso?, pregunté. No lo sabemos, dijo Arlon, pero la inteligencia la llama una nave sembradora. La palabra sonaba mal. ¿Qué transporta? El rostro de Arlon se endureció. Bioformas de colonización. Están tratando de sembrar los planetas, no conquistar, no ocupar, transformar. Un frío me recorrió el estómago. Si esa cosa llega a la Tierra no sobrevivirá, concluyó Arlon. No como la conocemos. Teníamos un mes, quizás menos. Todas nuestras naves ya estaban dañadas. Todas las tripulaciones agotadas. Pero no teníamos opción. Teníamos que detenerla. La Operación Crisol de Hierro fue el plan más desesperado hasta ahora. No una acción de flota, no una emboscada, una intercepción suicida. Una sola nave se acercaría lo suficiente para colocar cargas de fusión en el núcleo de la nave sembradora. Sin margen de error. Sin posibilidad de escape. Arlon me miró directamente a los ojos. Eres el único que ha logrado este tipo de operación antes. Iré, dije sin dudar. Ya no teníamos la Ravager 1. Estaba muerta. En su lugar, nos dieron un prototipo. Ravager Black, una corbeta sigilosa construida con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Más rápida, más letal. Una última apuesta. La tripulación era esquelética. Solo 4 de nosotros. Yo,
Cain, Mason y una nueva piloto. Ren, es militar, aguda como el demonio, fría como el hielo. Todos conocen las probabilidades, les dije en la bahía de lanzamiento. Nadie parpadeó. Ren solo dijo, vamos a matar a esos malditos. Despegamos solos. Sin escolta, sin respaldo. La nave sembradora ya estaba pasando la órbita de Neptuno, un monolito negro contra las estrellas. La perseguimos durante 6 días, con los motores al rojo vivo, funcionando en frío para no aparecer en sus sensores. Cada día se hacía más grande. Cada escaneo revelaba más horrores. Vainas bioorgánicas, zarcillos de crecimiento, enormes señales de vida pulsando en su interior. No era solo una nave. Era un asesino de planetas. Abordamos el 7º día, deslizándonos a través de un conducto de ventilación cerca de los conductos de popa. Dentro, era peor que la colmena. Las paredes estaban vivas, pulsando, respirando. El aire era húmedo, lleno de esporas. Cada superficie se retorcía con crecimiento alienígena. Ya están naciendo, susurró Mason, escaneando las paredes. Se estaban formando vainas del tamaño de tanques. Bestias de guerra infantiles, nubes de esporas, Dios sabe qué más. Avanzamos. No tardaron en encontrarnos. El primer contacto fue un enjambre de drones de esporas. Pequeños, rápidos, viciosos. Los derribamos, pero seguían viniendo. Cain luchó como un demonio, con un solo brazo, pero implacable. Mason colocaba cargas mientras nos movíamos. Ren se encargaba de la navegación, guiándonos a través del laberinto cambiante de pasillos. Entonces llegamos al núcleo. Era monstruoso. Un corazón neural pulsante más grande que cualquier cámara que hubiéramos visto, conectado a zarcillos que se extendían por toda la nave, alimentando todo el ecosistema. Esto es, dijo Mason. Si derribamos esto, toda la nave muere. Colocamos los núcleos de fusión. Entonces llegó el verdadero enemigo. Guardianes, bestias blindadas masivas, más máquina que carne, más altas que un hombre, más fuertes que cualquier exotraje. La lucha fue brutal. Cain perdió la mitad de su otro brazo. Mason recibió una herida en el estómago. Gasté todos los cargadores que tenía. Ren sacó a Mason de allí mientras yo los cubría. Cuchilla en una mano, soplete de plasma en la otra. Colocamos la última carga con segundos de sobra. La huida fue un caos. Corrimos a ciegas, perseguidos por muros de drones y gas. Llegamos a la Ravager Black con segundos de sobra. Mientras despegábamos, la nave sembradora estalló. Una ola de luz y biomateria en espiral hacia el vacío, destruida. Cuando regresamos maltrechos a Marte, apenas nos quedaba nave, pero la nave sembradora había desaparecido. La Tierra viviría un día más. Me senté de nuevo en la enfermería del Valkyrie, solo. Cain estaba en cuidados intensivos. Mason podría no despertar. Ren estaba en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Crees que esto lo termina?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Volverán?, asintió. Entonces estaremos listos. Porque vinieron a conquistar la Tierra, y los convertimos en polvo. Lo llamaron una victoria. La nave sembradora había desaparecido. La amenaza inmediata a la Tierra, neutralizada. Los canales de propaganda lo presentaron como un punto de inflexión. El comando de la flota emitió medallas. Las pocas naves supervivientes desfilaron por la órbita de Marte, pero no era una victoria. Era un aplazamiento de la ejecución. Lo supe en el segundo en que leí los informes de escaneo profundo 2 semanas después de la operación. Transmisiones alienígenas todavía llegaban desde el espacio profundo. Las sondas exteriores, silenciosas durante meses, de repente se estaban apagando. Sectores enteros oscurecidos. Alguien o algo todavía estaba ahí fuera, observando, esperando. Y entonces llegó la peor señal. Arlon me llamó a la sala de guerra de nuevo. Su rostro estaba más envejecido ahora, con líneas profundamente marcadas. Parecía que no había dormido desde la operación de la nave sembradora. Siéntate, dijo. Lo hice. Mostró una transmisión, encriptada, temblorosa,
con un código de prioridad desde el borde más lejano del sistema solar. Era de una de nuestras sondas de operaciones encubiertas, Sentinel-9, estacionada más allá de la nube de Oort. El mensaje era simple: objeto entrante. Velocidad de deslizamiento FTL detectada. Diseño no de flota. Masivo. Perfil de energía desconocido. Miré la lectura. ¿Cuán masivo? Arlon exhaló. Del tamaño de una luna. No teníamos FTL. Aún no. Se suponía que no lo tendríamos hasta dentro de un siglo. El enemigo acababa de cruzar esa línea. Esto no era solo otra flota. No era un Dreadnought o una nave sembradora. Era su arma final. Están desesperados, graznó Kain desde su cama de hospital cuando se lo conté. Saben que no pueden ganar convencionalmente, así que están jugando su última carta. Tosió con fuerza. El injerto en su pulmón aguantaba, pero apenas. ¿Qué están enviando?, preguntó. No respondí. No lo sabía. Aún no. El comando de la flota lo llamó Proyecto Sol Negro. Un superarma alienígena. Propósito desconocido. Trayectoria directa hacia la Tierra. ETA. 3 semanas. Reunimos todos los recursos que nos quedaban. La flota, tan diezmada como estaba, se apresuró a fortificar la órbita de Marte y el comando lunar. La red de defensa de la Tierra se estaba reconstruyendo a toda prisa, pero no estaría lista a tiempo. Teníamos una oportunidad. Interceptarla antes de que llegara a la órbita terrestre. El problema era que nada podía alcanzarla. Se movía en una trayectoria de deslizamiento, mitad en el espacio real, mitad fuera. Ninguna nave humana podía igualar esa velocidad. Hasta que Ren nos dio una solución. Me llamó al hangar de la Ravager Black, o lo que quedaba de él. He estado haciendo simulaciones, dijo, usando los fragmentos de FTL alienígena que recuperamos de la colmena. Señaló un núcleo de prueba maltrecho conectado a una carcasa de motor modificada. No aguantará mucho, pero si nos enganchamos a la corriente de deslizamiento. Podemos interceptarla, terminé. Ella asintió. Es un suicidio, añadió. Sonreí sombríamente. Por supuesto que lo es. No había duda de quién iría. Todavía me estaba recuperando, pero podía mantenerme en pie. Kain, a pesar de los injertos, exigió ser incluido. Todavía respiro, gruñó. Eso es todo lo que importa. Mason estaba fuera. En coma. Ren pilotaría. Tomaríamos una versión ultraligera y despojada de la Ravager. Una nave que apenas calificaba como corbeta. Sin blindaje, armas mínimas, solo velocidad, sigilo y un solo disparo. Arlon nos encontró en el hangar antes del lanzamiento. No tienen que hacer esto, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos. Si no lo hacemos, la Tierra está acabada. Asintió una vez. Que Dios los acompañe. Despegamos el día -19. Enganche FTL activado. El motor de deslizamiento ardiendo más caliente que el infierno. Las estrellas se estiraban y deformaban a nuestro alrededor, los colores sangrando entre sí. Ninguno de nosotros habló durante las primeras 12 horas. Sabíamos lo que era esto. El día -16, lo alcanzamos. El proyecto Sol Negro. No era una nave. Era una construcción viviente. Parte planetoide, parte máquina, parte masa biológica, del tamaño de una luna pequeña. Pulsaba con energía. Enormes distorsiones gravitacionales deformaban el espacio a su alrededor. Los escaneos me helaron la sangre. No está hecha para luchar, susurró Ren. Está hecha para consumir. Corrió los bioescaneos. Es un terraformador, un corruptor. Si llega a la atmósfera de la Tierra, esparcirá una nanoplaga. Bioconvertirá todo el planeta en una colmena viviente. Sin supervivientes, sin tierra. Trazamos un rumbo de intercepción. No habría acoplamiento esta vez. Tendríamos que entrar desde el exterior. Colocar las últimas de nuestras ojivas de fusión en puntos clave a lo largo del núcleo, luego detonar y tratar de escapar. Día -14. Hicimos nuestra aproximación. La superficie exterior era una pesadilla.
Estructuras de hueso negro, membranas vivientes, zarcillos que azotaban el espacio como serpientes. Drones pululaban en oleadas, miles de ellos. Nos deslizamos, motores apagados, bajo camuflaje. Luego entramos. El interior no se parecía a nada que hubiéramos visto. La vida de un planeta entero. Todo mal. Pasillos de carne que se extendían por kilómetros. Cámaras del tamaño de ciudades llenas de bioformas en crecimiento. Ni siquiera podía clasificar la mayoría de ellas. No eran solo soldados. Eran semillas de ecosistemas, convertidores genéticos, nubes de esporas, cosas retorcidas construidas con ADN humano robado. Nos movimos rápido, colocando cargas en uniones clave. Ren coordinaba desde la nave, enviándonos el mapa en tiempo real. Cain luchó como un hombre poseído. Un brazo menos, moviéndose como un depredador. El día -13, todo se fue al infierno. El núcleo de Sol Negro era consciente. Empezó a cambiar, reescribiéndose en respuesta a nuestra presencia. Las paredes se movieron, los pasillos se cerraron detrás de nosotros, y entonces llegaron los verdaderos guardianes. Los llamamos cosechadores, bestias titánicas, de 3 pisos de altura, con extremidades afiladas, armadura viviente. Vacié 3 cargadores en el primero. Cain lo remató con una carga hueca, pero seguían viniendo. Perdimos la primera carga con temporizador en un pasillo que se derrumbaba. Tuvimos que dar la vuelta, luchar a través de una horda de drones. La voz de Ren crepitó en nuestros oídos. Tienen que moverse. La actividad del núcleo está aumentando. Está acelerando. ¿Cuánto tiempo? Exigí. 4 días como máximo. Si no lo matan para entonces, golpeará la Tierra. Nos adentramos más. Perdí la noción del tiempo. La pérdida de sangre hizo que mi visión nadara. Cain se desplomó 2 veces. Se levantó ambas veces. Colocamos las 2 últimas ojivas en la cámara neural principal. Un lugar tan alienígena que no podría describirlo. Un vasto ojo se abrió en el centro, observándonos, vivo, sensible. Habló, no con palabras, con imágenes. Visiones de la tierra cubierta de zarcillos negros, cielos ardiendo, océanos convertidos en lodo. Un mundo muerto, un mundo rehecho a su imagen. Lo miré fijamente, levanté el detonador. No, gruñí. Hoy no. Corrimos hacia la extracción. Los cosechadores nos rodearon. Perdí la cuenta de cuántos matamos. Para cuando llegamos al punto de brecha, funcionaba con los humos. Cain apenas podía mantenerse en pie. Ren gritó por las comunicaciones. ¡Salgan ya! Despegamos con segundos de sobra. El detonador se encendió y Sol Negro estalló. La explosión fue como una estrella recién nacida desgarrando el espacio de deslizamiento. Apenas escapamos de la onda expansiva. La nave estaba medio destruida. Sistemas fritos, casco perforado. Las manos de Ren estaban quemadas hasta el hueso. Cain estaba inconsciente. Yo me desangraba, pero estábamos vivos. Y Sol Negro estaba muerto. Derivamos en el vacío durante días. Sin motores, sin comunicaciones. Entonces llegó la señal de rescate. Un destructor maltrecho, el Iron Lance, nos recogió. Cuando regresamos a la órbita de Marte, la Tierra seguía allí, azul, entera, viva. Me quedé en la cubierta del Iron Lance, mirando el mundo que habíamos salvado. Ren estaba a mi lado, con las manos en injertos. Cain estaba en coma inducido. El precio se había pagado. Demasiado alto, pero valió la pena. Arlón nos recibió a la llegada. Sin discursos, solo un asentimiento. Lo lograron, dijo. Miré las estrellas. Volverán, dije en voz baja. Él asintió. Entonces nosotros también. Porque vinieron a conquistar la tierra, y los convertimos en polvo. Los cielos estuvieron en silencio por primera vez en casi un año. Sin firmas de Dreadnought, sin señales de colmena, sin malditos motores de deslizamiento ondulando a través del sistema exterior. Solo estrellas y la tierra. Me encontraba en la cubierta de observación de Fort Wallace, envuelto en el uniforme de gala negro que no había usado desde los primeros días de la guerra.
La tela se sentía extraña en mi piel. Demasiado limpia para lo que habíamos pasado. Demasiado pulcra. Fuera del cristal reforzado, la tierra giraba lentamente debajo. Entera, azul, frágil, viva. Cain no estaba aquí. Todavía en coma inducido, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo roto respirando. Ren ya se movía por su cuenta, los injertos de piel sanando, el daño del sistema nervioso por la quemadura de la huida. El médico dijo que viviría, tal vez incluso volvería a volar. Mason nunca despertó. Su nombre estaba grabado ahora en la pared junto a los de Juno, Briggs, Reyes y los miles más que se habían desangrado en el vacío. Todavía podía ver sus caras cuando cerraba los ojos. El comando de la flota quería una ceremonia, una celebración final de la victoria, la llamaron. Yo ya no creía en finales. La ceremonia se celebró en la órbita alta de Marte a bordo de los restos maltrechos de la estación Vanguard. Generales, almirantes, políticos traídos desde la Tierra. Equipos de noticias de rostros frescos transmitiendo el evento a un planeta cansado y hambriento de buenas noticias. El discurso fue pura propaganda. Contra probabilidades abrumadoras, la humanidad ha perdurado. A través del sacrificio y la resolución, hemos demostrado que la Tierra permanece inconquistable. Lo ignoré. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio, con movimientos rígidos por las docenas de heridas en curación cosidas por todo mi cuerpo. Arlon me entregó la medalla. Alguna cosa nueva que habían acuñado para esta guerra. No importaba. Me apretó el hombro. Te la ganaste. Lo miré a los ojos. También lo hicieron demasiados que no volvieron. No di un discurso. Dije 6 palabras. Luchamos. Sangramos. Vivimos. Fue suficiente. Después de la ceremonia, encontré a Ren sentada sola en la cubierta exterior, con los brazos envueltos en una malla curativa. Asintió cuando me acerqué. El mundo sigue girando, dijo en voz baja. Por ahora. Miramos las estrellas. Ella habló primero. ¿Crees que realmente han terminado? No respondí de inmediato. Finalmente, dije, están heridos, dispersos, pero no extintos. Su mandíbula se tensó. Entonces, no ha terminado. Nunca lo hace. Esa noche, de vuelta en mis aposentos, Arlon me envió un archivo encriptado. Un único escaneo del espacio profundo más allá del sistema exterior. Profundo, muy profundo. Leves firmas de energía. Débiles, fragmentadas, pero reales. Restos. Llamaron a mi puerta. Cain, de pie con la ayuda de un bastón, envuelto en aparatos ortopédicos, con los ojos duros como el acero. ¿Lo viste?, preguntó. Lo vi. Sonrió. Dientes rotos, mandíbula con cicatrices. Entonces tenemos trabajo que hacer. 6 meses después, la flota ya no desfilaba. Nadie en la Tierra lo sabía realmente. Los medios seguían alimentando historias de paz. La guerra ha terminado. Victoria para la humanidad. Pero en la negrura, sabíamos la verdad. Nació la Guardia Negra. Una unidad no oficial, fuera de los registros. Veteranos de la Colmena, de Saturno, de Sol Negro. Maltrechos, con cicatrices, endurecidos. No construidos para el espectáculo. Construidos para cazar. Nuestro trabajo era simple. Buscar, golpear, destruir. Cazar las últimas brasas del enemigo antes de que pudieran encender otro fuego. Volábamos en cascos viejos remendados con tecnología alienígena recuperada. Ren lideraba el ala de vuelo, sus nervios reconstruidos, sus manos firmes de nuevo. Cain era un exo, todavía cojeando, todavía luchando. Yo tomé el mando. Nuestra primera operación golpeó un fragmento de colmena a la deriva cerca de la órbita de Plutón. Bioformas infantiles en estasis. No hablamos. Lo quemamos hasta convertirlo en cenizas. Segunda operación, el armazón de un viejo Dreadnought preparado como una baliza. Una trampa. Entramos de todos modos. Luchamos para salir con la mitad del casco destrozado. Cain se rió mientras salía arrastrándose de los restos. Solo otro martes. Se corrió la voz.
Llegaron más veteranos. Pilotos, artilleros, fantasmas de operaciones encubiertas de misiones que nunca salieron en las noticias. No querían medallas. Querían venganza. El enemigo también había aprendido. Más inteligentes, más crueles. Ya no luchaban en flotas. Luchaban en las sombras. Vainas durmientes, códigos virales sembrados en sistemas antiguos, esporas corruptoras escondidas en cinturones de asteroides. Ya no era una guerra de naves. Era una guerra de cuchillos en la oscuridad. La Tierra no se dio cuenta. La Tierra se reconstruyó. Se levantaron rascacielos. El comercio se reinició. Los políticos sonreían para las cámaras. Pero en órbita, la Guardia Negra volaba. Perdimos gente. Demasiada. Pero cada vez que eliminábamos otra infección, otro nido, otra vaina de semillas, la Tierra permanecía a salvo un poco más. Y yo mantenía el mismo ritual. Cada vez que quemábamos otra amenaza, me paraba entre los escombros y susurraba las palabras: vinisteis a conquistar la Tierra. Os convertimos en polvo. Pasaron los años. Dejé de contar. El pelo de Cain se volvió blanco. Sus cicatrices se multiplicaron. Ren lideraba su propia ala de ataque ahora. El doble de rápida, el doble de letal. Y yo, todavía luchando. Recibí un mensaje encriptado. Un turno frío. Señal de deriva profunda detectada. Código antiguo. Sector Europa. Sonreí sombríamente. Europa. Círculo completo. Despegamos de inmediato. Encontramos una aguja a la deriva. Tecnología alienígena fusionada con restos humanos. Dentro, algo peor que una nave sembradora. Un transmisor llamando hacia afuera. Lo destruimos. Pero mientras ardía, una última señal se abrió paso. Una frecuencia que nunca había oído. Más allá del sistema. Más profunda, más antigua. Cuando regresamos, Arlon estaba esperando. Más viejo ahora, más lento. Pero sus ojos eran agudos. «¿La oíste?», dijo. Asentí. «No han terminado». No, estuvo de acuerdo. Nunca lo harán. El ciclo estaba claro ahora. La guerra nunca termina. Solo cambia. Y así, la Guardia Negra siguió volando. A través de la negrura, a través de la sangre, a través del silencio. Porque habían venido a conquistar la Tierra. Y seguiríamos convirtiéndolos en polvo para siempre.